Hola, mi nombre es Daniela Geldres, soy chilena, de Jucún, en el sur de Chile, en la región de Temuco, y hoy quiero compartirles sobre el libro de Habacuc. Fue interesante cuando me tocó estudiar este libro durante esta escuela de estudios bíblicos online. Interesante por varias razones. La primera es porque estamos en medio de una pandemia mundial, el COVID-19. Y segundo, porque mi salud se vio afectada. Justo el día en que yo iba a grabar la clase, no pude por mi salud. Y esto generó muchos cuestionamientos, muchos por qué en mi cabeza, similar a lo que el profeta Habacuc vivió, escribió. El libro de Habacuc es un diálogo, está lleno de preguntas hacia Dios, de cuestionamientos, de muchos por qué, o para qué, o por qué estás haciendo esto. Y personalmente es lo que viví en este tiempo. Como muchos de ustedes, yo me imagino también que tenían una agenda programada. Y yo soy casada, tengo 2 hijos y nuestra agenda con mi marido estaba programada de varias cosas que se vieron frustradas, que se vieron canceladas por todo esto del COVID. Muchos planes, planes que Dios, cosas nos venía hablando hace mucho tiempo y era el tiempo de cumplir estos planes y fue como, Señor, ¿y ahora qué? Y yo creo que Habacuc estaba en esto también, de no entender, de preguntarle al Señor, de esperar en el Señor. Y me siento muy identificada con el libro que le estoy compartiendo el día de hoy, porque fue exactamente lo que viví. Yo iba a grabar esta clase un día viernes y estuve durante la semana leyendo el libro, observándolo, leyendo sobre el libro, estudiándolo obviamente. Y el viernes yo estaba preparada para grabar la clase y me levanté temprano. Y durante la noche yo sentí un fuerte mareo, un mareo que todo me daba vueltas. Y mi reacción fue como agarrarme de la cama porque yo sentí que me iba a caer y seguí durmiendo, porque yo estaba durmiendo cuando me vino el mareo, seguí durmiendo. Entonces desperté a las 8 de la mañana y dije, soñé que me caía de un mareo, qué loco que me haya soñado eso. Y me doy vuelta. Y a la hora que me doy vuelta vino el mareo de nuevo. Dije, no soñé, me mareé de verdad, qué loco todo esto. Entonces ya saco la frazada, el cobertor de cama, me levanto y ¡prum! Me caigo de mareo. Pensé, tal vez no me he alimentado bien, tengo hambre, qué sé yo, voy a bajar a tomar desayuno. Bajo la escalera medio que se me movía, agarradita, tomo desayuno, vienen mis hijos y me piden también desayuno, se despiertan, mis 2 peques, de 4 y 6 años, y les sirvo el desayuno. Cuando estaba sirviendo el desayuno, era tanto el mareo que me dieron ganas de vomitar. Serví el desayuno y tuve que correr al baño y no paré de vomitar en toda la mañana. En toda la mañana mi piso se movía, no podía caminar de tan mareada que estaba. Y mi esposo me dio un remedio que es cuando uno viaja, que son fuertes, que te ayudan con el mareo y te hacen dormir. Y no dormí la tarde, estuve recostada toda la tarde, medio que dormitando, medio que no. Cuando me sentí bien, comí un plato de comida porque tenía mucha hambre. Y yo dije, ya está pasando, mañana voy a estar bien. Y al otro día fue similar. Entonces, con todo lo de la pandemia teníamos miedo de ir al médico, pero no aguantaba el malestar, así que fuimos y me dijeron que estaba con vértigo, que en nuestros oídos hay unos cristales que acompañan nuestros movimientos para no perder el equilibrio, y que uno de esos cristales se había disparado, y que por eso estaba tan mareada. Y en mi mente vino, pero Señor, ¿por qué si me preparé para dar la clase? Señor, ¿por qué mi salud? Señor, ¿por qué? Dije, bueno, estoy viviendo mi propia Habacuc. Y decidí no cuestionar ni preguntarle nada más a Dios. Y es interesante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez que llegan a un libro, es como vivir lo que el libro está diciendo. Del Nuevo y del Antiguo Testamento, el Señor nos hace pasar por un proceso donde podemos identificarnos con el autor, donde podemos identificarnos con el carácter de Cristo. Y eso es muy lindo. Así que de lleno en Habacuc, ¿quién es este famoso Habacuc? En realidad no se sabe mucho sobre él. La tendencia es que cada libro del Antiguo Testamento, cada profeta, cada libro profético, lleva el nombre de quien lanzó la profecía. Y se sabe del profeta, pero de Habacuc no se sabe mucho.
no se sabe quién es. Eh, la gran mayoría de los profetas se tiene conocimiento de su ministerio, pero del profeta Habacuc es muy poco lo que se sabe. Hay algunas teorías sobre quién era este hombre y vamos a ver las tres principales teorías que la tradición judía afirma. La primera es que este Habacuc es el que se menciona en Segunda de Reyes 4, del versículo 8 al 17. ¿Se recuerdan que el profeta Eliseo descansó en la casa de una mujer, que le hicieron un cuarto, y cada vez que el profeta pasaba por ahí era recibido, y esta mujer era estéril, no podía dar a luz, no podía tener hijos, y el profeta le dice, ¿qué quieres tú? Y él le concede un hijo, o sea, no él, ¿no? Ora por ella y le dice, dentro de un año tú, Habacuc, un hijo. Dentro de un año tú abrazarás a un hijo. Esa palabra que dice ahí de abrazarás es abak, en el hebreo antiguo. Quiere decir abrazarás. Y como el profeta es Habacuc, se piensa que es el hijo de esta tsunamita que recibió al profeta Eliseo, y como gratitud del profeta, ora para que ella pierda la infertilidad y tenga este hijo. Y él le dice, dentro de un año, Habacuc, un hijo, Habacuc. El nombre Habacuc significa abrazo. Se cree que es hijo de esta tsunamita. Pero es poco probable, porque la fecha en que Eliseo vivió y los acontecimientos que el libro de Habacuc habla tienen muchos años de diferencia. Aún así, la tradición judía dice que puede ser uno de los posibles autores del libro, que este Habacuc es el hijo de la tsunamita. La otra teoría que la tradición judía ofrece es que Habacuc es el atalaya que se menciona en Isaías 21:6. Como Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 1, que él se va a parar, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Cómo hace alusión a esto? Que se va a parar como un centinela y todo. Piensa, la tradición judía afirma que probablemente podía ser una persona que se menciona en Isaías 21:6, pero también es poco probable, porque en la época de Isaías los caldeos no eran una amenaza. Y también el libro de Habacuc dice que Dios está levantando a los caldeos. Entonces, poco probable. Otra teoría que la tradición judía mantiene es que él era un levita, un cantante del templo de Jehová, el templo que Salomón construyó. El capítulo 3 de Habacuc, en el versículo 1, él es bien preciso. Vamos a leerlo. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esta palabra era un término utilizado por los levitas, era un término musical. Y ser levita, ser músico, era una profesión dentro del templo. No era simplemente alguien que lo hacía de vez en cuando, se dedicaban a esto, a adorar al Señor, a cantar, era una profesión. Entonces, de acuerdo al capítulo 3, versículo 1, como él maneja estos términos del hebreo antiguo, porque no se sabe bien el significado, solamente se sabe que esta palabra daba a conocer el ritmo o la melodía de una canción. Era un término muy musical. Entonces se cree que Habacuc era un levita, un músico del templo. Esta palabra definía el tipo de música para que los instrumentistas se guiaran. Y también nosotros vemos que en 3 partes del capítulo 3 hay una palabra que es selah, que también es un término musical. Lo vamos a hablar más adelante en la interpretación. Que este término sí es muy utilizado en los salmos, lo van a encontrar con mucha frecuencia ahí. Y estas notas que yo les digo, que selah, que va al ladito para indicar algo, y sigionot, que va al inicio del capítulo 3, están en el texto original. Nosotros sabemos que los textos que hoy en día nosotros tenemos en nuestra Biblia, algunos títulos han sido agregados, algún versículo ha sido puesto ahí para complementar la información que el autor estaba dando. Pero en el libro de Habacuc, ese tipo de definición musical existe en el libro original. Entonces, sí o sí, había alguien que estaba indicando una melodía, un tono, cómo se debía cantar.
esta parte del libro. De hecho, esta es la teoría más aceptada por los judíos, que Habacuc era un levita del templo, alguien con mucha capacidad o noción musical. Ahora, el origen del libro de Habacuc. Si nosotros seguimos una línea, si él era cantante, si él era levita y vivía en el templo, entonces el libro fue escrito desde ahí, desde Jerusalén. Esta es la línea que la Escuela de Estudios Bíblicos también mantiene, es la más aceptada por los judíos y también por los estudiantes de la Biblia o teólogos. Ahora el destinatario. Bueno, podríamos decir que el destinatario es Dios, porque es un diálogo entre Habacuc y Dios. Pero este libro era para que la nación de Judá tuviese conocimiento. El mensaje entero del libro hace alusión a esta nación. Vamos viendo los métodos uno por uno. Ahora, respecto a la fecha. La fecha no es difícil de determinar, es más difícil de determinar el autor. La fecha, en tanto, no es difícil de descifrar, de determinar, debido al contenido que tiene la carta. Vemos que en Habacuc 1, versículo 6, dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, que sabemos que los caldeos se estaban levantando, estaban comenzando a ser un imperio. Y la fecha de los babilónicos nosotros sí la tenemos. ¿Qué más sabemos de la fecha? Vemos a través del libro también que Habacuc tiene una queja sobre la injusticia que el mismo pueblo de Dios está viviendo. Los ricos oprimiendo a los pobres. Dios le dice a Habacuc: mira, yo estoy viendo todo lo que tú me estás diciendo, todas las quejas que tú me estás trayendo, yo las estoy viendo. De hecho, yo estoy levantando a los caldeos para que vengan y la nación de Judá tome su castigo, la consecuencia a su desobediencia. Nosotros, por esta sentencia que Dios hace, podemos ver que los caldeos aún no eran una fortaleza. Caldeos, cuando hablamos de caldeos, hablamos del imperio babilónico o neobabilónico. No eran una fortaleza aún, no eran un gran imperio. Se estoy levantando, ojo con eso. Por eso podríamos flechar el libro en el año en que los babilónicos hacen alianza con los medos y destruyen a Asiria, en el año en que Nabucodonosor llega a Jerusalén. Esto es entre el 612 al 605 a.C. Es una probable fecha. Vamos a hablar sobre dos fechas, ¿ya? Pero para entender mejor estas fechas, vamos un poquito al contexto histórico enseguida. Ya. Para entender el libro, nosotros tenemos que irnos al inicio de la nación de Israel. Nosotros vemos en el libro del profeta Samuel que Israel era una nación gobernada ¿por quién? Por el mismísimo Dios. Hasta que se reúne la gente y dice: Samuel, danos un rey que nos gobierne. Samuel se entristece, va delante del Señor y el Señor le dice: mira, no te desecharon a ti. Tranquilo, me desecharon a mí. Escúchalo, yo les voy a dar un rey. Y ahí es cuando Saúl es ungido rey. Durante el periodo del reinado de Saúl, el reino le iba bien, fuera de las crisis que Saúl tuvo, ¿no? Después vino el rey David, donde el reino conquistó, se expandió, prosperó. Y luego con Salomón, el reino tuvo un periodo de gloria, un periodo de donde ellos fueron la potencia mundial. Iba todo bien, hasta que este reino se divide después del reino de Salomón. Por eso nosotros conocemos el reinado de estos tres reyes como el tiempo del reinado unido. Luego de la muerte de Salomón, su hijo
comienza a ser muy injusto con el pueblo, a imponer más mano dura de lo que Salomón ya hacía, a cobrar más impuestos. Y esto provocó la rabia del pueblo, lo que generó que se dividiera el reino en dos. Yo sé que ustedes esta información la han visto, pero necesitamos mencionarla para poder entender un poquito mejor a Habacuc. Se divide en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte es destruido en el año 722 a.C. por el imperio asirio, que venía a ser la potencia mundial en aquella época. Los asirios, seguramente ustedes ya han visto cómo era su sistema de conquista o su forma de gobernar, las leyes, lo que ellos creían. Nosotros sabemos que los asirios eran un imperio muy malvado, era muy, no sé cómo expresarlo, eran crueles. Los asirios les gustaba conquistar de forma muy sangrienta. Ellos empalaban, dividían a la gente que conquistaban, les encantaba colgar cuerpos alrededor por los bordes de los ríos, entre los caminos, para generar miedo. Les encantaba poner los cuerpos apilados como muros en las ciudades que ellos conquistaban. Los asirios eran una nación muy cruel, les encantaba mutilar. Sacaban los ojos de los soldados, por ejemplo, en una guerra, y el enemigo quedaba vivo de Asiria, y a ellos les encantaba sacarle los ojos a los enemigos que habían vencido y aún estaban vivos en medio de la guerra. O sea, ya estaban todos heridos, ya estaban sufriendo, y ellos se deleitaban en sacarle los ojos. Uno de sus reyes, de hecho, Sennacherib, él cuando estaba aburrido decía: sabes que estoy aburrido, tráeme unos cuantos esclavos de guerra de los que conquistamos ayer, tráemelo. Y ahí él sacaba su cuchillo y se entretenía cortando extremidades. Le gustaba sacar orejas, narices, lenguas, dedos. Le encantaba sacar extremidades. Hay un escrito antiguo que dice que era como su hobby. En sus ratos libres a él le gustaba hacer eso. Eran una nación muy cruel y se conocen como la nación enemiga de Israel. Era su oponente más fuerte. El libro de Reyes menciona esto. Los asirios también son mencionados en el libro de Jonás. Dios viene y le dice a Jonás: mira, anda a Nínive, esta gran ciudad, y pregona contra ella. Si no se arrepienten, la voy a destruir, parafraseando, ¿no? Y el profeta Jonás va a Nínive, le predica a los asirios. Los asirios se arrepienten, dicen que hasta los animales los hicieron ayunar en sentido de arrepentimiento. Pero la maldad de ellos no paró por ahí. Luego del profeta Jonás, vemos también el profeta Nahum, pero que él ya no viene Dios a decirle: mira, pregona arrepentimiento, diles que se arrepientan. No, el profeta Nahum ya profetiza la destrucción de este imperio. El imperio asirio fue potencia mundial por aproximadamente 200 años. Duraron bastante tiempo en el poder mundial. Algunos reyes son mencionados, reyes de Asiria, son mencionados en el libro de Isaías, cuando cuenta sobre la destrucción del reino del norte, ¿no? Yo tengo un mapa para mostrarles. Bueno, este era el templo que Salomón hizo, ¿no? Nosotros sabemos que David juntó la madera, y Dios le dijo que él no iba a construir el templo, que lo iba a hacer su hijo, y Salomón agarró todo lo que su padre había juntado, el oro, la madera, y puso más, y hizo el gran templo de Salomón, templo a Jehová, ¿no? ¿Y por qué puse esta imagen? Porque Habacuc vivía en este templo, Habacuc servía a Dios en este templo. Habacuc era un levita en este lugar. Ahora sí, mirando el mapa, todo lo que está dentro de esta demarcación naranja
era el imperio asirio. Ellos abarcaron mucho territorio. Asur era su principal ciudad. De ahí viene su nombre de Asiria, porque Asur era su divinidad, una de sus divinidades, la principal. Y ellos llamaron a esta ciudad en ese nombre y dieron a su imperio este nombre también. De ahí viene Asiria, de Asur. Nínive también era una gran ciudad construida por un rey para mostrar su grandeza, para gobernar desde aquí también. Bueno, y ellos tenían la ciudad de Babilonia también. Babilonia también estaba dentro del dominio asirio. Y está esta ciudad pequeñita aquí que se llama Carquemis, que es muy importante también tenerla en mente. Y por aquí abajo nosotros tenemos la Palestina y aquí está Jerusalén. El imperio abarcaba todo esto. La ciudad de Babilonia estaba dentro del dominio asirio. Los babilónicos tuvieron su primer intento de imperio allá por la época de los patriarcas, por Abraham. Pero no como ciudad. En aquella época las familias constituían como ciudades, entonces eran pequeños grupos de familias o tribus que vivían por un lugar, por el otro, pero no llegaban a ser una fortaleza, así como por ejemplo en Egipto, que ya era más consolidado. Entonces Babilonia intentó ser imperio, pero no le alcanzaba el número de gente para poder seguir esparciéndose. Entonces fue un intento de imperio que no resultó. Es por eso también que más adelante a los babilonios se llama neobabilónicos, porque es su segundo intento de imperio. ¿Sí? Babilonia, bajo el mandato de Nabopolassar, se rebela contra este imperio asirio y toma la ciudad de Babilonia. La toma para sí. Y aquí es cuando comienza un poquito a decaer el imperio asirio. Esta revuelta ocurre en el año 626 a.C. Luego, no sé si aquí ven que dice Media o los medos, toman la ciudad de Asur. Entonces, acá abajo Babilonia ya había tomado su ciudad, y luego, años más tarde, los medos toman Asur. Y ahí sí el imperio asirio comienza a debilitarse totalmente. En el año 614 los medos toman Asur. Aquí comienza la decadencia de Asiria. Porque en el año 612, Babilonia, junto con los medos que estaban en Asur, se unen. Ahí es cuando se conocen como los caldeos. Se unen para atacar a Siria y quitarles el control, sacarlos de la potencia mundial. Y lo consiguen, derriban a Siria en el 612. Destruyen, porque ellos siguen ahí intentando levantarse, pero son destruidos por la alianza de estos dos. Por eso dice, yo estoy levantando a los caldeos. Ambos dos llegan a conquistar mucho del imperio, ¿no? Le quitan a Siria. Y los babilónicos comienzan a expandirse y todo lo que ustedes ven en este color verde es lo que los babilónicos conquistaron. ¿Bien? Caldeos, imperio babilónico. ¿Por qué caldeos? Porque este rey que yo les dije, el rey Nabopolassar, venía de este lugar que se llamaba Caldea. Pusieron Caldeo, porque él era el representante de esta toma, de este levantamiento de este nuevo imperio. Vamos a volver aquí atrás.
Así que ahora vamos a dar una pausa para continuar en un momento más. Bueno, nosotros ya vimos qué pasó con los asirios, cómo comenzó a levantarse el imperio de Babilonia, pero ¿qué pasó con el imperio de Judá? Lo que yo hablaba al inicio, que teníamos que volver al comienzo de la nación para entender. Judá tuvo varios reyes, y uno de los que tuvo se llamaba Manasés. Manasés reinó 51 años. Y este Manasés fue muy malo. Él inclinó su corazón a los ídolos, se alejó de Dios, llevó al pueblo a la idolatría. Fue un rey muy cruel. Y dentro de su reinado se perdió la ley. Se perdió la ley, la identidad del pueblo de Dios. Sin la ley ya no habían principios para caminar, ya no habían valores, ya no había relacionamiento con Dios. Sin la ley se olvidaron de las promesas. Sin la ley se olvidaron de lo que ellos debían hacer para Dios, por Dios. Se olvidaron del rescate de Dios. La ley se perdió y el pueblo, junto con todo esto, también se perdió. Manasés fue un rey muy malo. Luego de él vino otro rey, se llamaba Amón, pero no tiene mucha trascendencia. Luego de este rey vino otro que se llamaba Josías. Josías reinó 32 años. Y durante el reinado de Josías, la ley fue encontrada. Se encontró la ley. Algo interesante mencionar de Manasés, que él era tan malo que él se autodenominó el cazador de profetas. Y la tradición judía dice que él perseguía a los judíos, a los profetas, perdón, y los mataba. Y que él fue quien mandó a matar al profeta Isaías. Lo puso dentro de un tronco y aserruchó este tronco por el medio, por la mitad. Él aserruchó al profeta Isaías por la mitad. Luego vino este rey Josías que yo les estaba diciendo, y el rey Josías encontró una copia de la ley escondida en el templo. Bueno, no fue él, no, fue uno de sus trabajadores. Él quería hacer unas reformas en el templo, y ahí moviendo las cosas se encontraron con esta copia de la ley. Esto provocó una serie de reformas en la nación, provocó un avivamiento en la nación. Y lo más probable es que Habacuc estaba en esta época. Tal vez esta leyó o escuchó cuando leían la ley. Él vivía en el templo, era un levita, entonces él fue parte de este avivamiento. El rey comenzó a impulsionar al pueblo a volverse a Dios, a buscar a Dios, a volver al pacto. Pero si bien la nación comenzó a vivir cierto avivamiento, porque este rey mandó a destruir los lugares altos y todo, no todos tomaron esta actitud. Hubieron muchos que no quisieron volverse a Jehová, que quisieron seguir con sus malas prácticas. Hubo una parte de Judá que siguió con su maldad, que siguió con la idolatría, que siguió cometiendo injusticia, que siguió robando, viviendo en inmoralidad. La otra fecha probable que yo les mencioné es esta. Creemos que en medio de todo esto es que Habacuc escribe. En medio de que algunos estaban viviendo este avivamiento, esta reforma, pero habían otros que no querían nada con la ley y estaban siendo injustos, estaban siendo avaros, estaban siendo mentirosos, crueles, opresores, impíos. Es otra buena fecha para cerrar el libro, entre el 622 y el 612 a.C. Yo me voy más por esta fecha, porque cuando Dios le dice a Habacuc, yo estoy levantando a los caldeos, es como, está levantando un impío para derrocar otros impíos, Señor, como que Habacuc se sorprende un poco. Si el libro fuese sido escrito del 612 al 605, los caldeos ya estaban formándose, ya estaban derrocando, ya estaban tomando dominio. Pero antes del 612,